Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Pérez, Sloaubert, Andresito, Fernando Avalos, C7 Cercero, La Flojera It, Tark, Hugo Héctor, Boris Ta, Emperador Antiguo Chan, Brandon Miño, Daniel Lucero, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 57. Casimirs. Incidente parte 2. Acres de decepción, de los combates y la confusión, eran ahora el principal centro de Kavalerilki, la capital de la ciudad de Casimirs, en Cracovia, junto con el título de su mayor auge económico en el centro. El gran territorio de caballeros que se enorgullecía en grado pecaminoso de la posesión, y gran arsenal de caballeros de competición que poseía, había tenido recientemente una grave herida de un Sonic Blade a puñaladas a su lado. Todo se debe a un solo hombre y sus acontecimientos durante su partido contra el caballero Blasingaxe. El público charlaba entre sí, los formularios de la intranet estaban siendo inundados por el segundo, y los medios de comunicación predicaban su evangelio de lo que había ocurrido, intentando competir por la mayor influencia y relevancia como pudieron. Ya sea información o desinformación, se esparcieron a través de los vientos de Kavalerilki, dispersándose a todos los ámbitos de la vida que contenían incluso los más mitigados de inteligencia, pintándose a sí mismo como alguien a quien despreciar el público por humillar al caballero zurdo era el plan que tenía crudamente construido para sí mismo. De esa manera, haría que quien sea en las partes interesadas estaban preparadas para que su próximo partido lo mirara con anticipación, con el fin de hacer que su estimado caballero se eleve en fama al derrotar al samurái Higazinés que había pisoteado el orgullo del país. Eso era un trato, y deseaba seguirlo como lo había hecho. Prometido a Xarni, era solo que se sentía bastante sucio cuando haciéndolo en primer lugar, y había decidido por otros medios que estaba más cómodo para él. Sí, se rindió contra el caballero hacha ardiente, tanto que honrado como parte del trato. Nunca especificaron golpearlo a un pulpa sangrienta hasta el punto en que Fushiguro Megumi debería haber ganado, y luego rendirse. Realmente, fue su culpa, y Xarni debería culpar a sus palabras hilarantemente retorcidas por los resultados que le dieron. Asqueroso, Megumi continuó sintiendo el sabor amargo en su boca al pensar en el hombre, no he hecho lo suficiente. Eso ya no importa ahora, porque el próximo objetivo, había muchas cosas pasando por su cabeza, y devolviendo lo máximo la deuda que tenía con el sindicato sin armas y la KGCC era una de ellos. Realmente, solo lo alegró más de que estuvieran conectados. Un poco. Sacudiendo la cabeza para cambiar de tema, volvió a pensar en lo que tenía hecho en su partido anterior, después de que su emoción pudiera haber alcanzado demasiado alto de un punto, hasta donde incluso le preocupaba, rompiendo la barrera del sonido a Match 3. Cuando Megumi repitió el noción en su cabeza, se volvió más absurda ahora que pensaba sobre eso. Entre los hechiceros de Jujutsu, solo había unas pocas personas que podía contar con sus propias manos que podían realizar tal feat. Tal vez fue porque estaba demasiado acostumbrado a ver a Gojo Satoru Iryon en su cuna disparando a través de rascacielos hasta el punto donde todo a su alrededor se convertía en objetos informe, al punto donde toda la ciudad estaba a sus caprichos. Bueno, era mejor dejar que lo pasado fuera pasado. La opinión pública de Casimirs probablemente se convertiría en un recuerdo fugaz para él. Solo como había sido Shibuya, como había sido Shinjuku, como Primavera, Lunkmen, y Ursus lo había sido. En este punto, su cuerpo había comenzado a acostumbrarse casi a las distancias que este mundo había cruzado para llegar. Toda la política del Jujutsu los mira con una mirada impresionada. Mantuvo la cabeza gacha, asegurándose de torcer las sombras de una manera donde discretamente cubrían su rostro y mantenían alejada la vista de la gente de él. Era una pequeña aplicación que había aprendido, innecesario teniendo en cuenta los muchos ojos de todos los que quisieran caer sobre él. Si hubiera sido demasiado obvio manipulando el sombras, lo más probable es que incluso el más común de que el hombre pudiera detectar una discrepancia. Para los más consciente e instintiva guerreros, podían ver a través de su disfraz en su mera periférica.
Era una nueva técnica, una aplicación de los 10 sombras que se deriva de la creatividad, y la aversión de la naturaleza que él había hacia el público. Esta fama o más bien la infamia que él había ganado más de los últimos 2 partidos era algo que había encontrado sin precedentes. Megumi nunca entendió la escala de un importante evento nacional, y lo que causaría su participación, pero ahora la idea se convirtió en mucho más claro para él. Una sola persona causando un gran alboroto como esto, estaba mejor relegado a las celebridades que poseían piel de porcelana prístina, que podría soportar sonreír falsedad en el Limelight. Para alguien atrapado en las sombras como él mismo, solo me voy el país parecía ser una opción mucho más tentadora para él. Probado y verdadero, ahora era prácticamente un nómada vagando de lugar a lugar, sin destinar a ninguna meta que se le había proporcionado con. Bueno, eso no debería ser una gran molestia para él con como muchos otros factores estresantes se aferraban a él como pegajosos y masticados. Chicle arriba. Mirando a su alrededor, el hechicero de Jujutsu levantó la mano hacia arriba, agitándolo ligeramente alrededor. Nadie le prestó atención, haciendo el hombre de cabello negro se siente un poco satisfecho con el progreso que estaba logrando, careciendo de cualquier medio para entrenarse a sí mismo al hacerse el camino por las calles de Kawalerielki, siempre había estado molestando a su deseo de fortalecerse, por lo que encontrar formas innovadoras de hacerlo en cada momento de vigilia fue una sensación increíble. La técnica reverse cursed era lo suficientemente obvia, y también lo era el inmenso peso actuando sobre su cuerpo, que ha sido consistentemente se ha estado acumulando en los últimos días. Entonces, sumando los 10 la técnica de sombras malditas fue un beneficio adicional. Dejando que los pensamientos se arrastran una vez más, Megumi hizo una pausa en sus pasos mientras llegó a una tienda que vendía armas, no muy diferente de los que había visitado antes, pero definitivamente tuvieron su minuto diferencias. A pesar de perder, supongo que la KGCC todavía me paga, reflexionó en su mente. Sigamos adelante, esos asesinos que me siguen ya desapareció por completo. Correcto, también existía ese problema. Quizás había sido bastante emocionado con respecto a los gruñidos que habían estado siguiendo y observando cada uno de sus movimientos, que había decidido encargarse de espiarlos al revés para averiguar dónde están algunas de sus bases fueron. Los resultados fueron bastante obvios, y Megumi tenía confianza que su mensaje les había llegado. Solo había una persona que él sabía que estaba en los niveles superiores, y era ese hombre uniformado blanco que conoció antes en los guetos. Chasqueando la lengua, Megumi puso su mano sobre la fría puerta de cristal, empujándolo para abrirlo y entrar en la tienda de armas. Necesitaba crear más herramientas malditas de todo lo que compraba, porque garantizó que se estaba convirtiendo en un objetivo número 1 para el Unión sin armadura. Especialmente con los archivos que tenía, accidentalmente destruido en su alboroto. Si creyeran que él robó todo ellos, que como mucho era una pila de papel o algo así, luego los dejaba tenga ese malentendido. Simplemente estaban caminando directamente hacia su palma en ese momento. Señor, es usted el samurái maldito. De repente, alguien chilló como un ratón. ¿Eh? ¿En serio? Megumi estaba fuera de sus pensamientos cuando él escuché a una chica chillar de emoción. Una tienda de armas de todos los lugares. Él miró fijamente al fan que apenas podía contener su emoción, haciendo que su estado de ánimo baje. Hola. ¿Podrías guardar esto para en otra ocasión? Desafortunadamente para él, tuvo que lidiar con una fan causando un arrebato en la tienda de armas. ¿Puedes moverte realmente a Match 3? ¿Puedes mostrarlo aquí mismo? ¿Cómo? Oh Dios mío, tú también pareces, realmente, oh. Megumi frunció el ceño, observando a otras personas desde el costado girar hacia ellos desde el alboroto que la mujer estaba causando, el susurros volviéndose demasiado fuertes para su gusto. No hubiera esperado tener un fanático con lo negativo que es la vista pública debe serlo. Megumi se sentó en el sofá, sosteniendo un bolígrafo su mano mientras escribía en un diario de poemas que Viviana le había regalado. Hubiera sido más absurdo si no hubieras hecho fans. Hacia su lado, las personas pueden ser bastante diversas en términos de estos temas, respondió Viviana mientras revisaba un libro de poemas, mirando cada texto que pasaba por su ojo e intentando comprender cada uno de sus mensajes.
lo que ha estado bailando a través de los titulares recientemente. Ah, recuerdo ahora, rompiendo el sonido barrera. Probablemente podrías hacer lo mismo si te esforzaras lo suficiente, Megumi respondió secamente. Ya haces algunas imágenes residuales de ti mismo el golpear, de todos modos. Recordó ese logro de ella, pero era más parpadeo de velocidad en combate a corta distancia, en lugar de puro movimiento y cruce de distancias. Creo que la diferencia está entre la noche y el día, al comparar bailando con la frecuencia del sonido, y superándolo con creces 3 veces, Viviana negó con la cabeza, un gran mundo en el que vivimos, no nosotros. Ella nunca hubiera pensado poder conocer a un excéntrico persona como Fushiguro Megumi. Pero ella no se quejaba tampoco. Todavía, realizando tal hazaña, pude ver la emoción en tus ojos incluso a través de una pantalla virtual. Él levantó una ceja ante sus palabras. Aunque pueda estar malinterpretando tus sentimientos durante ese tiempo, me gustaría suponga que a eso se refería la breve sonrisa en su rostro. Después de todo, es raro verte con una carrera tan amistosa. Viviana sonrió, tienes una pequeña pasión, pero parece que deseas enterrarlo. No me haría ningún favor convertirme en un luchador sádico pervertido. Megumi adelgazó los labios, sin endulzar sus palabras. Perderme en una batalla es lo peor que podría ser, y lo hará solo sirven para hacerme perder el sentido de mí mismo. ¿Un pervertido? Por favor, no creo que ese lenguaje te convenga en absoluto. Viviana negó con la cabeza con voz regañona. Eres una de las más gente cortés que he venido a conocer. No hay necesidad de degradar tú mismo. Una vez más, Megumi sintió que estaba siendo cegado al mirar la mujer. La preocupación en sus ojos blancos, y la veracidad en cada paso de sus delicadas palabras lo fueron, un sentimiento extraño para él. Lo haré, tómalo como un cumplido, como siempre lo hacía. Es encantador escucharlo. Cerró los ojos ante sus palabras, antes de volviendo a su libro al reabrirlos. Los medios tienen la luz enfocada en ti, hablan de cualquier cosa en estos días, no ellos. ¿Cuándo no lo han hecho? Detectó el cambio de tema, haciendo tapping el botón del bolígrafo que sostenía y dejaba vagar su mente para inspiraciones de haiku. Vi un artículo sobre ti, de The Red Wine. Es de verdad. Megumi podía sentir su mano apretada contra el objeto más tenso, pero mantuvo la cara lo más tranquila que pudo. Él lo dejó ir. Estoy más preocupado por cómo han estado calumniando tu nombre y logros. A pesar de su participación en el Major Much, para su consternación, como veo, desacreditar lo que ha hecho es solo una decisión temeraria. Viviana trazó su mano a través de las palabras en su libro. Mi madre también se ha quejado de que ella irrumpiría en esos cuartos de los medios de comunicación si pudiera, y golpeó la derecha. Voltea la cabeza. Ella es toda una mujer, ¿verdad? Ella habló más divertidamente. Bueno, no me importaría ver eso. Megumi apartó la vista con una falsa expresión culpable. Ella lidera el Adeptus Sprawiedlii, y no esperaría menos. De hecho, bien podría ser la única persona en Casimiers que pueda aterrorizar incluso a mí mismo. Viviana deje que su mente se relaje y sus ojos revolotean cerca de una parada. Así que, ¿puedo preguntar cómo has venido a disfrutar de la escritura los haikus? Mis haikus. Megumi deja que su pluma dacha a través del papel, la escritura de unas palabras antes de hablar de nuevo. No sé. Probablemente porque me siento inspirado por alguien. Simplemente, me permite dejar que mis pensamientos de funcionamiento libre, sin nada de qué preocuparse. Luego murmuró algo mientras garabatos en las hojas blancas del papel delante de él, antes de girar hacia arriba. Sus ojos se detuvieron en Viviana, tratando de encontrar alguna inspiración que pudiera escribir para un haiku. Diga, por favor, sacie mi curiosidad por el momento. ¿Cómo ves tú mismo? Los ojos de Viviana se detuvieron en una estrofa que la atrapó interés. Hay muchos títulos que el público te ha otorgado, pero en primer lugar, sientes que nunca te importaron. Mega HM. Megumi detuvo su bolígrafo para dejar de escribir por un momento, girando entre sus dedos. No lo sé, quizás Fushiguro Megumi. Él dio una respuesta sosa. No hay nada más que eso. ¿Crees que el caballero radiante sintió lo mismo? Preguntó Viviana, que entre toda la presión de los medios de comunicación, ella todavía estaba ella misma a pesar de toda la esperanza y expectativa que habían depositado en ella.
junto con el giro repentino que habría presenciado, después de ser expulsado como infectado. No lo sé, Megumi respondió honestamente, no puedo relacionarme con, o entender a alguien que no he visto antes. Oh, ¿cómo pude haberlo olvidado? Viviana sonrió, deberíamos poner esta charla sobre imágenes públicas y sus dificultades detrás de nosotros. ¿Quieres ver algunos de los partidos de Radiant Knight? Ella continuó sonriendo hacia Megumi, una sensación apenas velada de emoción y expectativa irradiando de sí misma. Un faro tenía formado en la casa, y cierto usuario de Ten Shadows había sido completamente iluminado por él. Seguro, no me importaría, Megumi habló lentamente mientras miraba a la mujer. El afiana comienza a sentirse mucho más feliz con sus palabras. Durante las siguientes 3 horas, vieron vídeos de Margaret Nearls partidos pasados, todo el tiempo Viviana no habló en silencio sobre ella en forma de murmullos. ¿Todavía hay necesidad de ocultar tu rostro, princesa? Laurentina se sentó al otro lado de la mesa en un restaurante privado, apoyando la barbilla levantándose con ambas manos. Aquí no hay miradas indiscretas, así que tú no tienes que preocuparte de que las hienas vengan a morderte. Piel. Ella señaló divertida. Es práctica, respondió Megumi, colgando un tenedor frente a él. Yo necesidad de mejorar la técnica, simplemente haciendo que sea una efectiva una medida contra ciudadanos normales sería contraproducente. Él deja el tenedor abajo, antes de alcanzar algo a su sombra. El último caballero de Casimier's libro no el terrible reescrito hecho por esa corporación que olvidó. Ya veo, siempre intentando alcanzar algo. Laurentina soltó un suspiro, mientras agarra su taza. Estás en todas partes en las noticias recientemente también, todo el alboroto que causaste finalmente te está alcanzando. Ella tomó un sorbo, dejando que el olor aromático entrara en su nariz, mientras el líquido suave le hizo cosquillas en la lengua. Una vez que terminó su ronda de remolinos, ella lo dejó y habló de nuevo. ¿Qué es exactamente lo que quieres que hacer? Ya hemos completado nuestra pequeña tarea aquí en Casimier's, y todo lo que hay que hacer es regresar a Leitanien, o localizarlo compañía de la isla de Rodas. Venganza egoísta, dijo Megumi sin siquiera un momento de pausa. Lo siento si te está arrastrando hacia abajo, pero no puedo soportar a esos sin armadura gente sindicalista masacrando a gente que vive en los guetos por nada razón, aparte de que son una mala imagen para las corporaciones. El hombre de cabello negro sostenía un libro de tapa dura en sus manos, su dedo corriendo por las páginas mientras su mente registraba cada palabra. Mata a un grupo de personas, escribe esos haikus tuyos y luego fabrique más armas. Creo que estoy empezando a ver un patrón, ¿no es así? Y... Laurentina señaló. Estoy empezando a pensar que la cordura de la tuya puede ser degradante. ¿Un patrón? Lo más probable es que crea que eso describe mis necesidades actuales en el momento. Megumi no lo negó, aún así, supongo que acostumbrándome a tu comportamiento ha degradado mi cordura. El hombre de cabello negro disparó de vuelta hacia la mujer. ¿Desde cuando te convertiste en comediante? Laurentina ligeramente se rió entre dientes mientras colocaba el codo sobre la mesa, mirando a Megumi con los ojos medio tapados. Es realmente difícil ver tu expresión cuando estás escondiendo tu cuerpo detrás de esas sombras. Ella podía ver su delinea muy claramente, los 4 ojos blancos asomando por el negro sudario que se había puesto sobre sí mismo. En todo caso, parecía garabatos de negro con la forma errática de las sombras se unieron alrededor de su cuerpo. Si hubiera sido cualquier otra persona, que ni siquiera detección de él. Para el abisal Hunter, él era el más obvio de valores atípicos de todo en la habitación, y la captura de su atención mucho mejor que si estuviera presentarse a sí mismo como alguien normal. Tan solo es útil para las personas inconscientes de gama baja, y francamente perjudicial para aquellos que son como yo. Ella reflexionó en su mente. Dejar de mirar a mí de esa manera, Megumi cuidadosamente habló mientras gira su mirada hacia arriba, hacia la todavía mujer sonriente. La manera en que ella lo miraba a él era como un depredador hacia su presa, y generalmente era algo que conectaba con su interés en algo. Sí, yo se convirtió en comediante de la noche a la mañana después del partido de antes. Él respondió sin una pizca de emoción. Bueno, no hubiera esperado una extraña ocurrencia que tendrá lugar en una noche, pero seguramente te encantó jugar con tu comida durante ese tiempo, la aprendiste de mí.
Laurentina cruzó las piernas. No, se me contagió de otra persona, Megumi casualmente dijo. Por lo general, incluso una breve mención de Ryoma en su cuna abría sus nervios, le irritaban Sierra en ese entonces, y sin embargo ya había pasado de ese punto. Oh, ¿quién es esta persona especial? Laurentina soltó una intrigada sonido mientras volvía toda su atención hacia él. Hubiera esperado ser infalible con la forma en que te mantienes, pero pensar que alguien podría contagiar a esta princesa helada. Serían la peor persona que podrías conocer, Megumi aclaró secamente. No querría que lo vieras cara a cara. No es así. Laurentina podía sentir que el otro hombre no era acostado en lo más mínimo, incluso si su expresión y postura eran las más difícil de leer que haya sido nunca. Bueno, viendo que no quiero hablar de ello. Esa persona probablemente podría cortarme la cabeza por ahí, 5 segundos planos, si realmente quería, Megumi continuó, continuando leyendo su libro, supongo que así es como él se frotó sobre mí. Impresión de fuerza. Pero aún había más a eso que a eso. 5 segundos. Laurentina levantó una ceja, tú tampoco subestimate a ti mismo, o estás sobreestimando a esta persona que eres hablando de... En realidad no, Megumi soltó un bostezo. Recordó cuando Maki había sido completamente bombardeado por la percepción por Ryoma en su cuna, a pesar de el rey de las maldiciones ha reducido drásticamente la producción, le falta un brazo, y tener su corazón aplastado por una herramienta maldita que daña el alma. El mismo Ryoma en su cuna que había sufrido una escalera de Jacob anteriormente, también a máxima potencia. Él realmente estaba muy por detrás de él. A pesar de dónde estaba. Con refuerzo de energía maldita pura, noble sendero e Ictuple y todas sus herramientas malditas en la mano, el Jujutsu el hechicero diría que valía entre 6 y 7 dedos en puro combate. Capacidad. 16 dedos o así, con la adecuada totalidad de Shimaoraga. Que era pura capacidad de combate, sin embargo, como la salida y la batalla de los técnicas. Que no son de utilidad o malditos reservas de energía, como este último era totalmente independiente de la producción en general. Incluso entonces, Megumi estaba seguro de que si su cuna se rompió a través de sus Shikigamis, entonces el hombre de cabello negro estaría en un mundo de dolor. Peor que cuando Gojo Satoru había estado haciendo trapo con Agito. Eso ni siquiera mencionó las expansiones de dominio. Bondad, él lo haría ser masacrado si se trataba de un choque de dominios. Incluso con tu divino general. Laurentina levantó una ceja escéptica, calibrando él, no importa, ella ni siquiera podía medir la del otro. Expresión. Si lo supera, Megumi dejó que su voz se extendiera por un segundo, entonces estaría muerto. Sus pensamientos también volvieron a esa vez. Sukuna había bombardeado la percepción de Ishigori Ryu, metiendo la cabeza en múltiples secciones. El mismo que había estado yendo un poco de manera uniforme con Okotsuyuta, incluso si había sido golpeado al final del partido. ¡Guau! Aprendes algo nuevo todos los días. Ustedes, habitantes de la Tierra, ciertamente tienen su trabajo hecho para ustedes mismos, pero preferiría apegándonos a esas abominaciones que chupan trincheras en lo profundo de abajo. Laurentina se cruzó de brazos y se recostó. La persona de la que estoy hablando ya está muerta, por cierto, Megumi sintió la necesidad de aclarar. Él no será una molestia para mí ni ya nadie más. Un pequeño suspiro salió de sus labios, un pequeño y sensación relajante viniendo hacia él cuando afirmó ese hecho, bien ridance. Sus últimas palabras fueron susurradas debajo de su aliento que lo encubrió. ¿Ven otra vez? Laurentina se tapó la boca con una mano mientras se inclinaba su cabeza, habiendo escuchado el susurro. La pregunta era más bien una retórico, para sondear más los sentimientos del hombre de cabello negro. Buen viaje, repitió Megumi, con mucha más confianza, solo me alegro de que ya no pueda molestar a nadie. Cerró su boca después de decir eso, dejando que sus labios se vuelvan lentamente hacia el ceño fruncido. Yo soy muy equivocado, ¿no? Sus cejas se arrugaron mientras sus uñas cavaban un poco más difícil cuando se arrastra a través de las palabras en el libro. Qué irónico. Bueno, basta de eso entonces, Laurentina se apartó del tema. Entonces, ¿deberíamos empezar a hablar sobre tu fetiche con las armas ahora? ¿Eh? Megumi se volvió hacia ella con una expresión compleja. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Sabes? Tu fetiche con las armas.
Has estado gastando mucho dinero y tiempo comprándolos y creándolos. Dios mío, todavía recuerda esa maldita arma grande enfundada a tu lado, cierra por esa cuchilla igualmente morbosa envuelta en esas talismanes. Sí, es como si lo forjaras a partir de un cadáver. Laurentina comenzó a dirigir la boca sobre el asunto, expresando sus pensamientos y opiniones sobre ellos. Ustedes, los habitantes de la Tierra, seguramente son del tipo excéntrico. Eres aún más excéntrico, sádico, replicó Megumi con un inexpresivo. Recordó esa vez que señaló hacia el tiburón señora cuando hablaba de un tema, pero la loca decidió agarrarlo por la muñeca y morderle el dedo. Peor es decir, ella incluso le mordía el hombro instintivamente cada vez que ambos estaban dormidos. En serio, este hábito proviene de ella. Rasgos raciales de tiburón. Normalmente, no me importaría si llamas a mi estilo de baile sádico, pero llamarme así, deberías elegir tus palabras con más cuidado, princesa, Laurentina respondió, pero con una energía diferente. Tal poder predestinado era diversión, hablando de que, no hemos bailado juntos durante bastante tiempo, ahora tenemos nosotros. No puedo perder mucho tiempo en este momento. Megumi la despidió, estoy ocupada con muchas cosas. Además, deberías concentrarte más en encontrar sobre esa persona Skadi, y volviendo a tu cazador avisar actividades. Te he mantenido encerrado durante demasiado tiempo. No digas eso, chirrió Laurentina, ha sido mucho más una increíble pasar mi tiempo aquí con alguien como tú mismo. Qué insoportable tendría que ser lidiar con el habitantes de la Tierra sin una princesita guiándome todo el camino. Incluso entonces, técnicamente eres la razón por la que pude descubrir mi propia especie, y ser iluminados por su presencia entre esta nueva mundo. ¿Volverás a casa pronto, ¿Volver a casa? Una forma metafórica y sentimental de decirlo, y supongo que podrías decir que volvería a casa cuando vea a mis parientes. Una vez más, Laurentina cerró los ojos con serenidad, una sonrisa de felicidad formando en su rostro, en lugar de una de travesura o timidez. Megumi tarareó de acuerdo, el próximo combate será mi último. Antes de hablar. Luego se volvió para sacar su teléfono de su infinito pozo de las sombras, los dos rivales han sido de una buena prueba para mi nueva técnica. Se hace clic en abrir, la luz del objeto digital intermitente en su rostro, y su maldito técnica aplicación de ocultar su identidad había desaparecido. La última coincidencia es... Bueno, supongo que mi princesa no se robó el trofeo del campeonato del Gazi como los rumores que están diciendo. De todos modos, he visto esa nueva técnica de la que hablas, soltando armas de las sombras de los suyos. Laurentina recordó la memoria de cuando ella vio sus peleas en el hotel, bastante ingeniosas, ¿por qué no lo has hecho antes? Demasiados problemas y restricciones, que no tengo en el momento, Megumi respondió impasible, miró al contenido del mensaje, con los ojos entrecerrados como resultado. Estoy ser amenazado. Como de costumbre, su tono no cambió en lo más mínimo. PFFT, ¿de dónde vino eso? Laurentina aguantó en un pequeño combate de humor cuando el hombre de cabello negro había cambiado de tema tan de repente, después de mirar su teléfono. Déjame adivinar, esos nos han descubierto lacayos sindicales sin armadura. Bueno, más divertido para nosotros, yo presumir. Sus dientes de tiburón fueron mostrados en ese momento. Lo que sea, Megumi arrojó su teléfono a un lado, el objeto cayendo en un portal de vórtice líquido negro. Limpiaré otro de sus cuartel general entonces, ya que quieren provocarme tanto. Él habló como si estuviera lidiando con un trabajo cotidiano. Tengo algunos planes escritos en nuestro apartamento, deberías echarle un vistazo a ellos. Después de terminar con esto, terminaré la última ronda para el mejor. Antes de abandonar y luego lidiaremos con esas espinas en nuestros lados completamente. Está bien, seré diligente con la tarea que me has encomendado, princesa, dijo Laurentina. Resopló mientras se ponía de pie. Veamos qué tienes esta vez. Espero que no decepcione. Megumi se puso de pie, girando lejos de ella para hacer su salida. Para alguien como tú. Apenas has decepcionado ninguna de mis expectativas antes. Gracias. Laurentina suspiró. Por favor, pon más emoción en tu voz, ¿lo harías? ¿O es así como encantas a las damas, actuando tan distante y difícil de conseguir?
HMPH, no eres muy diferente a Skadi, ya sabes. Eso. Claro, y realmente te gusta aferrarte a mí mientras dormimos, ¿eh? Megumi respondió estoicamente. Te daré 5 segundos antes de empezar a morderte en el cuello. Gracias por el aviso. Nieblas de sangre continuaron inundando el aire circundante, dejando solo una figura solitaria vestida de negro para caminar a través de ella. Una gran cantidad de asesinos vestidos con equipo muy ligero apuntaron sus ballestas hacia la figura que avanza, solo para encontrar rápida y hábilmente que la cima, las mitades de su cabeza, nunca habían existido en primer lugar. El celestial llamas negras continuaron cubriendo su cuerpo, fluyendo en tándem tanto con su figura como con su aparato parecido a una túnica. Había cerraduras con púas sobre su cabeza, que recuerda a cierto hechicero de Jujutsu, porque en la moda más auténtica, él era ese hombre. Continuamente, Uchiyo-sama continuó bailando sobre su cuerpo mientras la sostenía con su mano dominante, la otra envainaba katana. Y la vaina vacía de Odachi oscurecida por las 10 sombras aplicación, haciendo clic uno contra el otro y balanceándose junto con su cuerpo. Cada vez que blandía la espada Muramasa que sostenía en sus manos, la dirección de su hoja borraría perfectamente todo a su paso con una precisión sin límites. Por lo finamente que cortó la vida misma, uno supondría que estaba recortando espacio en sí mismo. Pero ese fue el más alejado del caso. Pisoteando el pie contra el suelo y dejando todo el piso retumbando, Fushiguro Megumi dejó que sus brazos fluyeran detrás de él como si fuera prestando atención a los vaivenes del viento que presiona su cuerpo cuando corre adelante. Sin embargo, inmediatamente recuperó el control de ellos y saltó por la escena, dando saltos y saltos en su progreso al otro lado de la habitación, y cortando cualquier objetivo respiratorio que pudiera encontrarlo. Las sombras eventualmente cayeron de su cuerpo, habiendo descubierto que resultó inútil ahora que podía ser visto por la unión sin armas. Miembros. El rey con su corona se trasladó a través de con destino prisa, la furia debajo de sus 4 ojos mostrando su decadencia. Una vez más, su hoja fluía como un incesante río, dejando senderos de la más pura rojo, lo cual pone en peligro a quienes se atrevieron a interponerse en su camino. La locura continuó a colarse en su mente, dejando a los 4 espirales de sus ojos para ampliar cada vez más, teniendo una maldición que amenaza la estabilidad de la vida misma. Fiel a la hoja de la naturaleza y el jujutsu del hechicero la malignidad, la vida de todos cosechados se sembró en el solitario confinamiento de Uchiyo-sama, destinado a vivir el resto de eternidad bajo 10.000 noches frías. Su cuerpo pasó parpadeando junto a un miembro del sindicato sin armadura en pánico, el cuerpo se ilumina inmediatamente con múltiples colores negro, blanco y carmesí. Las barras se entrelazan para formar un pilar de sangre. La escena visceral hizo que todos los que lo miraban se congelaran con sus ballestas apuntando, temblando como si los vientos de las tundras del norte de Ursus hubieran golpeado a ellos. De hecho, los senderos que pasaban de un mundo tan lejano encontraron su camino a Casimiers, bendecidos con la gracia de un recién descubierto rabia y convicción. El paso se repitió en múltiples ocasiones, sin dejar nada, pero salpicaduras de pintura sanguínea adornaban cada salón que llegaba a paso. Cada vez que levantaba el brazo hacia arriba y hacia abajo Cleave, las mangas de su auri retrocederían, revelando el negro marcas tribales en sus brazos, mientras sus ojos miraban hacia abajo sin emociones, sabiendo que estaba parado sobre estas desventuradas masas. ¡Mierda! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Estoy probando lo más maldito aquí mismo. 2 ballestas impregnadas de artes estaban a punto de hacer contacto con su cuerpo después de haber cortado a un hombre de ballesta de la Unión sin armadura recto por la mitad, antes de que desapareciera por completo de la vista. Los ojos ni siquiera se habían vuelto para registrar las flechas, y sin embargo ahora estaba muy por encima de su línea de cobertura, de pie con un movimiento arrodillado, con una mano presionando contra el suelo. Mientras su mano derecha parecía como si hubiera completado un grandioso movimiento cortante. Y todo en el camino se cortó por la mitad, incluido todo el edificio. Fue solo por un milagro y con qué precisión había cortado toda la estructura, que no se había deslizado de sus bisagras y colapsó por completo. La sangre brotó, antes de que Megumi se levantara y sacudiera su odachi, esparciendo toda la sangre fuera de él.
Como de costumbre, las almas de los muertos se reunieron en su arma, mejorando aún más su potencia. Cuanto más las almas reunidas, más malditas y poderosas se volverían. Aunque fue por los márgenes más estrechos, hacerlo suficientes veces le concedería algún progreso que ver. ¿Cuánto? Él no había hecho los cálculos todavía. Dejando escapar un suspiro, Megumi desvió una daga que había sido lanzado hacia él. Un armorless miembro de la Unión de esconderse en las sombras habían surgido con otro grupo, llevando cintas rojas para denotarlos como las tropas de élite. No empuñaban ballestas, el ballesteros estaban parados detrás de ellos y trabajando al unísono para proporcionar una cortina de humo de cerrojo para distraerse. El resultado: inútil. Arte supremo. El sol de la mañana, espada de dibujo. Tomar un poco de inspiración de Kusakabe Atsuya en su nomenclatura sentido, Megumi Reshiatetsu Odachi y activado el noble camino óctuple. A través de un sinnúmero de práctica, él había sido capaz de intercambio de las condiciones del dominio simple formado por lo antes mencionado técnica, concentrando la forma de la barrera en la dirección de su corte de espada por puras medidas ofensivas, en lugar de tenerlo todo extiéndete en un camino o esfera. La aplicación para una barra 360 a su alrededor, el barrera de dominio simple que forma la forma perfecta de su espada, y fue por voluntad propia de su cuerpo combinada con la caída de Blossom la energía maldita de la emoción, es que su espada dibujó el arco perfecto, no falta la forma del golpe por un solo milímetro. Arrojó la vaina del Odachi hacia atrás con la mano izquierda, para crear más espacio para que su mano derecha saque el arma por completo, antes de que se desató sin cadenas encadenadas que ataran su poder más puro. Slash. Todos estaban muertos, eso era prácticamente todo. Los sonidos caóticos familiares se combinan para contar una historia de miembros amputados y vidas arrebatadas empapadas en sangre resonaron en Megumi orejas. Decidió criticarse a sí mismo y entender lo que hizo. Mejor en comparación con las otras 2 veces que había destruido un CD/base sindical sin armadura. En primer lugar, personalizando y aplicando diferentes tareas para el noble camino ígutuple, formando estilos específicos de espada como lo había hecho Kusakabe, pudo especialice todos y cada uno de sus movimientos en un golpe específico. Por ejemplo, el camino ígutuple noble normal formó un esférico barrera a su alrededor, multiplicando la efectividad de la caída. Blossom Emotion de Youthfold al mismo tiempo que inculca un dominio simple barrera que lo carga, para que no se derrame y se disperse. Todas sus características se mantuvieron, pero el problema seguía siendo que eran demasiado extendido para su gusto. Entonces, al encontrar un método para comprimirlos en formas más pequeñas, podía concentrar sus golpes en uno más preciso, lo que resulta en una barra más efectiva. El problema era que no podía proporcionar la misma defensa 360 medida como noble ígutuple sendero, y estaba destinado a ser puramente ofensivo finalidades. También estaba el hecho de que tenía que comprometerse con el golpe una vez formada la barrera, y cediendo en cualquier momento a su proceso lo arruinaría por completo, como si ya no lo hubiera abandonado. Abierto a un segundo grupo para atacarlo limpiamente. El dibujo de la espada del sol de la mañana era para golpes horizontales. Para vertical y golpes de empuje. Megumi abrió los ojos, sintiendo que una racha peligrosa comenzaba a hacer su camino hacia él. Dejando que una pequeña porción de su mente se consuma por Uchiyo-Samu con el fin de potenciar sus capacidades. Su cuerpo reaccionó mucho más rápido que la velocidad de Mach, ya que sus movimientos corporales y combate el movimiento era muy superior en comparación con su velocidad de desplazamiento. Su espada se enfundó una vez más, teniendo que acomodar una gran variedad de movimiento para devolver a Uchiyo-Samu a su gran vaina. Arte supremo. El sol de la mañana, espada de dibujo, balanceó la cuchilla Muramasa para desviar lo que acababa de ver a su manera. Hizo su camino, desgarrando las artes flecha mejorada. Eso fue diferente a los demás, y dividiéndolo completamente en 2. Él se había cumplido la primera condición para su voto vinculante recién formado, una que se había estado muriendo por probar. Dejando que su postura regrese a la normalidad y envainando su espada, finalmente pudo probar el resto de sus técnicas con la espada. Dibujar el Odachi debería haber sido imposible, pero lanzándolo detrás de él, y luego lo devolvió a su costado después de que su espada hubiera completamente dibujado, hizo posible todo el proceso.
Mirando hacia arriba a través de la ventana destrozada, vio su objetivo, y sonrió. Objetivo Higazinés de la carrera Aegir a las 12 en punto inclinado hacia abajo, poseer algún tipo de intención asesina tangible. Frecuencia cardíaca estable, a condiciones normales, el viento sopla suavemente, las condiciones son buenas suficiente. La Zurite Monique miró fijamente la línea negra trazada a través de la estructura completa mientras se paraba sobre un edificio, asegurándose de que el neón las luces de la ciudad obstruyeron por completo su figura. Desde la distancia muy lejos, ella no sería vista por su objetivo, de la mayoría probablemente despejado. El olor a sangre es rancio. Estado de ánimo. ¿Cómo estuvo ella? Humor. Ella nunca lo admitiría ante nadie más, pero, aterrorizado. Su mente hablaba en voz alta por sí misma, el apoyo que tenía la suya. Estaban estacionados en algún otro lugar, pertenecientes al tercer escuadrón de la Unión sin armas. Primer disparo siendo dibujado, y despedido. Su postura de arquera victoriana había sido liberada, la mano abriendo la flecha que había estado sosteniendo y manteniéndose firme, el objeto estancado finalmente corriendo hacia el objetivo que Monique había bloqueado desde tan lejos. Silbaba en el viento, moviéndose a través de la afortunadamente, la ventana se destruyó, por lo que ni siquiera el vidrio impidió su curso hacia el hombre de cabello negro. En ese momento, sus ojos se crisparon. Cuando su espada Odachi roja se curvó horizontalmente en el aire a su alrededor, redondeando para cortar su flecha limpia por la mitad. Un vermellón trail había seguido la trayectoria de la cuchilla, antes, sus ojos se volvieron hacia ella, los malditos orbes que tenían su aliento y los latidos del corazón se detienen por una fracción de segundo. Ella lo recordó desde las innumerables imágenes que Roy y Platinum le habían dado, pero desde cuando tenía marcas negras en la cara, junto con 4 ojos en lugar de 2. El escuadrón ese debería haber sido notificado. Posición comprometida. Preparando un segundo knock, antes de escapar, Monique le recitó condición actual, rápidamente tomó otra flecha y la clavó en ella. Inclínate y tira de él hacia atrás. Objetivo a la vista de nuevo, preparando un segundo disparo. Ella exhaló un suspiro, sus pupilas temblando y dilatándose, siguiendo la pista del hombre de cabello negro que se había quedado allí, mirando a ella. Disparando un segundo tiro. La flecha disparó hacia adelante hacia el objetivo, pero incluso antes de que lo lograra. A mitad de camino. Arte supremo. Dibujo de espada de separación infernal, había sido cortado en un movimiento vertical en el momento en que el negro el hombre de pelo había levantado su espada ya desenvainada hacia arriba durante un golpe hacia abajo, sosteniendo la empuñadura con ambas manos. La forma fue imagen perfecta, y así fue el lanzamiento. Hizo que la lazurita se levantara en otro suspiro, preparándose para la tercera flecha. Ella Pride estaba en ruinas, y su objetivo seguía parado. Mirándola como si fuera la persona menos interesante que tenía. Alguna vez puso sus ojos sobre él. Tercera flecha lista. Activando las artes en su grado más alto, a color lapislázuli y embelleciéndolo en bobinas de tela azul neón. Fushiguro Megumi todavía no se había movido, todo el tiempo su posición seguía siendo la misma. Igual que cuando terminó su golpe vertical. Sin embargo, Monique respirando casi enganchado cuando había agarrado el Odachi con sus 2 manos, tambaleándolo hacia atrás para un movimiento de empuje, liberando el tercera flecha. Con un destello de luz de la Zurita, la flecha avanzó mucho más potente incluso más que un disparo de balista, el ataque pasó de moda el asesinato con su luz cegadora, estaba destinado a una sola cosa. Pura destrucción. Prometía la muerte, y eso era lo que haría Grant hacia el hombre de cabello negro. Sin embargo, el dominio del lapislázuli era solo para los Yakuza Yora y gobernar, y no era para que un simple mortal lo manchara. Entonces si ese fue el caso, él mostrará el camino hacia las tierras puras por el alma descarriada en la que había puesto sus ojos. Una cadencia de luz carmesí vibrante se reunió en una singularidad en donde Fushiguro Megumi retiró a Uchiyo Sama estaba. A pesar de la luz tenue que proviene de él, la forma más pura de la esgrima estaba estampada solo en su espíritu, sin llevar una sola emoción demasiado desequilibrada para desatarla. Impulsada por un voto vinculante, la cuchilla Muramasa empujó hacia adelante. Arte supremo.
Dibujo de espada perforadora de horizonte. Se hizo una sola línea de rubí cristalino cuando la hoja había disparado adelante, superando la velocidad y la fuerza de una artillería como la luz. Finalmente se emitió desde la cuchilla. Se creó una escena pintoresca, donde la tercera flecha hizo contacto con la punta de Uchiyo-Osamu, y chocaron unos contra otros. Los resultados fueron obvios, ya que el flecha hecha de lapislázuli falsificado había sido incinerada en el fuerza del golpe. La fuerza continuó viajando a través del cuerpo de Megumi, y la espada a sí mismo. Incluso antes de darse cuenta, el hechicero de Jujutsu se había movido hacia arriba, hacia donde había empujado su espada, siendo poderoso lo suficiente para enviarlo en la dirección donde estaba Monique. Él brotó con tanta agilidad, que parecía que su cuerpo tenía teletransportado. En un abrir y cerrar de ojos, mientras la lazurita abría los ojos y esquivada hacia un lado, encontró un derroche de sangre silbando en el aire, junto con una inflorescencia carmesí. El brazo derecho de Monique había sido cortado limpiamente por la mitad del momento en que había intentado mudarse. La forma del último movimiento ejecutado por Fushiguro Megumi, pero movimientos habían demostrado ser demasiado lentos. El mundo se volvió lento para ella, mientras miraba hacia atrás, viendo al hombre de cabello negro ya habiendo quedado detrás de ella de ese único golpe penetrante. El cielo hacia arriba, que se había llenado de nubes oscuras, había sido completamente partido por la mitad. Los horizontes gritaban ante el cambio repentino, un altercado de la naturaleza misma por una fuerza tan puramente malévola, que hizo temblar la ciudad. Arag. La lazurita sintió que el dolor recorría su extremidad amputada, mientras miraba hacia el demonio que tenía delante, volviéndose hacia atrás y mirándola con los 4 ojos, sus brazos aún saltaban hacia adelante. Desde el arte supremo, corre. 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 Una ola del pánico se apoderó de ella cuando vio su vida parpadear ante sus ojos, forzando su mano izquierda a soltar su arco y alcanzar bombas de humo. Megumi miró fijamente, dándose la vuelta y saliendo de la postura de antes, cuando una nube de humo bañaba su visión de gris. Él podía sentir múltiples otras presencias comenzando a rodear el área, como su izquierda la mano descansó sobre la empuñadura de Ame no Abakiri, mientras Uchiyo-Osamu seguía inmóvil, siendo sostenido en su mano derecha, señalando la extremidad antes mencionada hacia su costado, mientras está ligeramente inclinado hacia abajo. El dibujo de la espada del sol de la mañana fue el golpe horizontal. El dibujo de la espada de separación infernal fue el golpe vertical. El dibujo de la espada horizon pierce fue un golpe de empuje. Al hacer un voto vinculante de que solo podía utilizar horizon pierce dibujo de la espada después de usar tanto el dibujo de la espada del sol de la mañana como dibujando la espada de separación infernal de antemano, había podido crear una técnica que supere con creces lo que el entrenamiento podría ser. Específicamente, tenía que estar en el orden específico de horizontal, entonces vertical, y luego empuje. Ahora que había enviado el mensaje claramente a los Armor, les unió en los niveles más altos y los obligó a repetir, el plan que tenían inculcado para atraerlo hacia su tercer cuartel general tenía completamente salió el tiro por la culata. Todo el fiasco había llevado a Megumi a considerar en los que lo rodeaban después del fallido asesinato del Lazurita. Inténtalo. Tu plan era ridículo en primer lugar, sosteniendo su mano izquierda Ame no Abakiri, que estaba enfundado por su cadera izquierda, había dibujado el hoja con el lado hacia abajo colocada en Okatana. Estaba en tal posición para Aga que el dibujo de agarre inverso sea lo más suave posible, dígale a su líder para usar un mejor cambiador de voz la próxima vez. Su sombra estalló hacia adelante, disparando una masa de bestias desde ellos. Había guardado su Shikigami en sus sombras de antemano, así que no necesitó formar señales de mano o llamarlos para soltarlos, y el peso de sus cuerpos era algo que podía hacer por completo. Manejar y soportar. Con 2 cuchillas Muramasa en la mano, cosechó las almas de todos los presentes, forzando un tornado visceral de sangre y tripas, ayudado por los compañeros bañados en oscuridad. El hechicero de Jujutsu dejó entrar un soplo de aire fresco, antes de exhalar. El 2 cuchillas Muramasa ahora estaban todas enfundadas por su lado izquierdo la muñeca descansando sobre sus empuñaduras. Se abrió paso entre el público parque de caballería Elki, habiendo entrado ya el crepúsculo y saliendo solo la luna colgando sobre el horizonte.
Sus pasos eran lentos y constante, las armas chocando continuamente para producir un sonido rítmico, con su auri negro creando una vista resplandeciente con su andar tranquilo. Había un banco que vio a lo lejos, con una rubia hombre Pegaso de pelo con una cara estoica y sería sentado sobre él. Llevaban una especie de gabardina, junto con un abrigo dorado guantelete adornado en su mano derecha, mientras sostenían también un periódico en mano, leyendo sobre su contenido. Él no cuestionó el pieza de armadura, ya que la gente usaba casualmente esas cosas y aburría armas a su lado todos los días de la semana. Era un común vista, por lo que el hechicero de Jujutsu tampoco sintió la necesidad de guardar sus armas. Una vez que llegó al banco, estaba en el lado opuesto de la hombre Pegaso, sentado lejos de él para no molestar a su paz. Dejándose relajar, Fushiguro Megumi miró fijamente la noche. Cielo que se fue no, plagada de estrellas, las luces de la ciudad ya han oscurecido más allá de los ojos que puede ver. Pero aún así, era una relajación de la vista para mirar el ahora ennegrecido azul alturas de hasta arriba. Cierre sus ojos, un par de pensamientos vinieron a la de pelo negro hombre, y la primera fue: ¿realmente me estoy convirtiendo en un chunibyo con la forma en que estoy nombrando mis ataques ahora? Megumi dejó que sus labios se convierten en un ceño fruncido. Su mente vagó cuando Gojo Satoru le había dicho abrazar a sus chunines, cuando se utiliza el 10 sombras maldito técnica con el fin de hacer más eficaz. El razonamiento de su sensei. Bueno, Megumi-chan, si realmente lo piensas, Jujutsu la brujería tiene que ver con la gordura, ¿entiendes a lo que me refiero? Tú tengo que gritar todos tus nombres de ataque para hacerlos más eficaz, e incluso hay cantos para todos designado maldito técnica para demostrar mi punto. Oh, mencioné que puedes explicar con suficiencia tu habilidad a tu oponente con el fin de hacerlo más fuerte. Ah, no soy tan genio. Tal vez quien inventó Jujutsu la brujería era un chuni en el corazón. Ese día, él realmente quería un puñetazo a su maestro en la cara para comparándolo con una persona trastornada con síndrome de secundaria. Pero parado en donde estaba ahora, gritando cánticos por el técnica maldita de Shrine, nombrando sus ataques de una manera que el pensamiento era genial, y formando señales manuales para convocar a sus 10 Shadows Shikigami, tuvo que admitirlo internamente, él era un chunibyo, no lo era. Maldita seas, Gojo-sensei. Megumi movió su mano hacia arriba para presionar contra su frente, sintiendo venir una ola de vergüenza a él. Agradeció a los dioses que estuvieran por ahí que Laurentina no había burlado de él por ella, porque en la línea de Jujutsu Conjuro, todo el mundo estaba prácticamente un chuni, no eran ellos. Olvidar, quiero desarrollar el espíritu deportivo, habilidades demasiado, ya he hecho un conjunto de manejo de la espada. De pie hacia arriba, el Jujutsu hechicero ya sabía que él tenía un gratis para todos coinciden en la Casimiers mayor, llamada la Firebla de cuerpo a cuerpo arena. Por lo tanto, sin el aviso de un momento, él había decidido volver a su apartamento y el resto sabiendo que mañana sería el más probablemente el último día de su estancia en Cracovia y, por extensión, Kawalerielki. Me enfrentaré al resto del sindicato sin armas después del partido, ¿verdad? Megumi recordó el segundo mensaje enviado a su teléfono. Parecía quien estuviera en la cima absoluta de la organización ya habían decidido tomar el asunto en sus propias manos, después de que él le había cortado la mano a esa mujer vestida de azul. Mientras volvía a casa, no había notado la mirada del hombre Pegaso de cabello rubio, se volvió hacia él por el más breve momento. De momentos. Respuesta. Hubo una escena en el anime donde presumiblemente un desmantelamiento casual de su cuna dividió el cielo mientras él estaba a la lucha Mauraga, o de su velocidad de movimiento solo. Así que no es demasiado descabellado que Megumi divida el cielo por poner en un montón de esfuerzo.